Hola, bienvenido a este video titulado Introducción a la normatividad ética del licenciado en Contaduría, creado por Alejandro Jampulido para la asignatura de Dictamen a los Estados Financieros del profesor Argenis Iván Mejía Chavarría. Para comenzar, revisaremos el punto más básico de este tema, que es la conceptualización de lo que es una norma. ¿Qué es una norma? La norma es una pauta o regla específica que funciona como expectativa sobre el comportamiento esperado de una persona en diferentes situaciones. Una norma se puede ver como una regla de conducta, el cumplimiento de una acción específica o el estándar de conducta. Las normas se pueden clasificar de la siguiente forma, enfocándonos en la estricta materia de sus características específicas denotadas para cada rama social, las cuales son jurídicas. Son generales, abstractas, impersonales, coercitivas y punitivas. Morales. Son básicamente convencionalismos sociales. Técnicas. Son aquellas que se aplican en el ejercicio de una profesión. Y religiosas, aplicables a quienes pertenecen a algún culto o religión. Dentro de algunos ejemplos podemos tener en las normas jurídicas las leyes del IVA, ISR o el Código Fiscal de la Federación, mientras que de las técnicas resaltan las normas de información financiera, las normas internacionales de auditoría y el Código de Ética Profesional. Ahora, ¿qué es el Código de Ética Profesional? El código es una guía para el contador público que se fundamenta en la ética. Para el contador público, la ética representa el deber ser. Este código lo crea el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Todos los párrafos contenidos en él son estipulados por los propios contadores del instituto. El código se encuentra influenciado en el derecho anglosajón, lo que hace referencia a que es una guía y menciona lo que se puede hacer, que a diferencia del derecho romano es estricto, menciona específicamente lo que no se puede hacer, como lo podemos ver en nuestras leyes mexicanas. Ahora, revisaremos las partes del código. Se revisarán de forma específica a lo largo del video, mientras que por el momento serán mencionadas para tener un panorama acerca de lo que viene dentro del contenido. Parte 1. Cumplimiento del código, principios fundamentales y marco conceptual. Parte 2. Contadores públicos en los sectores privado y público. Parte 3. Contadores públicos en la práctica independiente. Parte 4a. Independencia para trabajos de auditoría y revisión. Parte 4b. Independencia para trabajos de atestiguamiento. Parte 5. Contadores públicos en la docencia. Y parte 6. Sanciones. Comenzaremos con la parte 1. Cumplimiento del código, principios fundamentales y marco conceptual. Se considera que es la parte más importante, puesto que en esta parte se exploran de forma medular todo lo que viene dentro del código, partiendo desde su estructura, que son los tipos de párrafo. Existen 3 tipos de párrafo dentro del código. Los primeros se llaman requerimientos, como por ejemplo el R270.3. Los requerimientos imponen obligaciones al contador público. Ahora, el párrafo explicativo, representado con la letra E, representan con mayor detalle este tipo de obligaciones, situaciones o circunstancias que debe de tener el contador público presente en cualquier momento.
Por ello se expone de forma específica con el código 270.3E1, mientras que los párrafos introductorios, como su nombre lo indica, representan el tipo de párrafo que nos adentrará al tipo de circunstancia que se revisará antes de iniciar cualquier parte, presentado con el código 270.2. Una cuestión importante que menciona el código es que cuando éste se vea impedido para poder cumplirse por razones de que exista alguna ley que se lo impida, la ley siempre prevalecerá sobre el código, sin importar qué cuestión sea. Ahora nos adentraremos a los principios fundamentales. ¿Qué son? Son el estándar de conducta del contador público. Estos principios fundamentales se dividen en 5, iniciando con la integridad. La integridad representa que el contador público sea honesto y honrado. Objetividad representa que el contador no puede comprometer los juicios profesionales o de negocios debido a prejuicios, conflictos de interés o influencia indebida a terceros. Diligencia y competencia profesionales. En primer parte, el contador requiere lograr y mantener el conocimiento y las habilidades profesionales a nivel necesario para asegurar que el cliente o la entidad para la que trabaja reciben servicios profesionales competentes basados en las normas técnicas y profesionales actuales y la legislación aplicable. Y en segunda instancia es el actuar con diligencia y de acuerdo a las normas técnicas y profesionales aplicables. Confidencialidad representa que el contador público debe respetar la confidencialidad de la información adquirida como resultado de las relaciones profesionales y de negocios. Por lo tanto, no debe revelar la información a terceros sin autorización apropiada y específica, a menos que haya un derecho u obligación legal, como hemos mencionado, de hacerlo, sin mencionar la información para el provecho personal o de terceros. El último principio fundamental es el comportamiento profesional. Esto requiere que el contador público cumpla con las leyes y regulaciones aplicables para evitar cualquier comportamiento que el contador sepa o deba saber que podría desprestigiar a la profesión. El contador debe cumplir siempre cada uno de los principios fundamentales, puesto como mencionamos al principio, representan el estándar de conducta. Uno de los aspectos esenciales del código de ética es el marco conceptual. Dentro del marco conceptual estaremos revisando conceptos muy importantes como los que son el juicio profesional, la independencia, el escepticismo profesional y el más importante de todos, las amenazas. La aplicación del marco conceptual nos servirá para identificar, evaluar y responder a las amenazas. Un apoyo para este tipo de cuestiones será el juicio profesional. El juicio profesional implica la aplicación de capacitación relevante, conocimiento profesional, habilidad y experiencia adecuada con respecto a los hechos y circunstancias, incluyendo la naturaleza y alcance de las actividades profesionales particulares e intereses y relaciones involucradas. Ahora vamos con la parte más crucial que se encuentra dentro del código. ¿Qué son las amenazas? Las amenazas son las circunstancias que impiden el cumplimiento de los principios fundamentales. Los tipos de amenazas son las siguientes. Amenaza de interés personal.
Es la amenaza de que un interés financiero o de otro tipo influya de manera inapropiada en el juicio o conducta del contador público. Amenaza de autorrevisión. La amenaza de que el contador público no evalúe adecuadamente los resultados de un juicio previamente hecho o una actividad desarrollada por él mismo o por otra persona dentro de la firma o entidad para la que trabaja. Amenaza de interceder por el cliente o la entidad para la que trabaja. La amenaza de que un contador público promueva la posición de un cliente o de la entidad para la que trabaja hasta el punto en que su objetividad se vea comprometida. Amenaza de familiaridad. La amenaza de que, debido a una relación larga o cercana con el cliente o entidad para la que trabaja, el contador coincida demasiado con los intereses a estos o sea demasiado tolerante con su trabajo. Y la última amenaza. Amenaza de intimidación. Es la amenaza de que el contador público esté impedido para actuar de manera objetiva debido a presiones reales o percibidas, incluyendo intentos de ejercer influencia indebida sobre él. Ahora, sabiendo de las amenazas, tenemos que pasar a saber lo que es reducir una amenaza a un nivel aceptable. Uno de los beneficios que nos proporciona el código de ética es el movimiento que podemos realizar nosotros como contadores para poder reducir una amenaza a un nivel aceptable. ¿Qué significa eso? Es cuando el contador público elimina las circunstancias que le impiden cumplir los principios fundamentales. Y esto se puede revisar o analizar con mayor seguridad cuando una persona denominada tercero razonable e informado llega a la misma conclusión que el contador al momento de realizar el proceso de la eliminación de las circunstancias. Conociendo esto, existen situaciones en las que las amenazas pueden ser de mayor categoría, por lo que el código nos presenta acciones para eliminar las amenazas, que se dividen en dos. La primera parte es la declinación del servicio, que esto sucede cuando la amenaza no se puede reducir a un nivel aceptable, mientras que por el otro lado existen las salvaguardas, que son acciones que puede implementar el contador público cuando sí se puede realizar la reducción de las amenazas a un nivel aceptable. Otro de los elementos que nos proporciona el marco conceptual es el concepto de lo que es la independencia. Específicamente se enfoca a las partes 4A y 4B para los trabajos de aseguramiento y atestiguamiento. La independencia se enfoca en este caso en dos partes: la independencia mental, que es el estado que permite la expresión de una conclusión sin verse afectado por influencias que comprometan el juicio profesional. Por otro lado, tenemos la independencia en apariencia, que se refiere a la evasión de hechos y circunstancias que son tan importantes que un tercero razonable informado probablemente llegaría a la conclusión de que la integridad, objetividad o escepticismo profesional de una firma o miembro del equipo se ha visto comprometida. Esto se enfoca básicamente al tipo de hechos o acciones que pueden hacer que otras personas nos vean y se cuestionen del tipo de independencia que carece en nosotros. Para los trabajos de aseguramiento y atestiguamiento, el código hace referencia a las normas de independencia, mismas que son importantes radicalmente para este tipo de trabajos específicamente, puesto que requieren de muchísimo escepticismo profesional. El escepticismo profesional es la aptitud del contador público para desconfiar y siempre buscar la verdad.
Ahora vamos con la parte 2, contadores públicos en los sectores público y privado. Tanto en esta parte como en la parte 3 se enfocan básicamente en circunstancias específicas en las que el contador público debe de prestar atención, como por ejemplo en la parte 2 se encuentra secciones como el conflicto de interés, preparación y presentación de información o presión para infringir los principios fundamentales. Mientras que en la parte 3, contadores públicos en la práctica independiente, tiene secciones como la designación profesional, segundas opiniones y custodia de activos del cliente, entre otros. Ahora, revisaremos la parte 4A, independencia para los trabajos de auditoría y revisión, y la parte 4B, independencia para los trabajos de atestiguamiento. Como hemos revisado, ya sabemos lo que es la independencia mental y en apariencia. ¿Cuál es la diferencia entre los trabajos de auditoría y revisión y los trabajos de atestiguamiento? Las diferencias que existen entre los trabajos de auditoría y revisión, también llamados aseguramiento, y los trabajos de atestiguamiento es que los trabajos de aseguramiento son en esencia un trabajo de auditoría en el que se revisan todas las áreas de la empresa, mientras que los trabajos de atestiguamiento se enfocan básicamente en la revisión particular de una área específica dentro de la empresa. Algunos de los temas que podemos encontrar en la parte 4A son, por ejemplo, honorarios, obsequios y atenciones, préstamos y garantías, relaciones de negocios, empleo con un cliente de auditoría o prestación de servicios diferentes a los de aseguramiento a un cliente de auditoría. Ahora, dentro de la parte 4B, con suficiente semejanza a la parte 4A, también encontraremos ejemplos de los temas como el de honorarios, obsequios y atenciones, y nuevos como intereses financieros, préstamos y garantías, servir como un miembro del consejo de administración o funcionario de un cliente de atestiguamiento, larga asociación del personal con el cliente de atestiguamiento, entre otros. Ahora, dentro de la parte 5, contadores públicos en la docencia, se va a enfocar básicamente al trabajo que tiene el contador público como docente dentro de alguna institución. Encontraremos circunstancias como preferencias a ciertos alumnos o situaciones en las que el contador se puede haber comprometido por el tipo de evaluación que pudiese realizar con el alumno o viceversa, del alumno a él. Nos enfocaremos en la última parte, la parte 6, que son las sanciones. Las sanciones suceden en el momento en el que un tercero denuncia a un contador al colegio o al Instituto Mexicano de Contadores Públicos. ¿Quiénes son los que imponen las sanciones? Se divide en dos organismos: la Junta de Honor, que está conformada por 20 contadores públicos certificados, y como apoyo el Consejo Consultivo, que es la junta de todos los expresidentes del Colegio de Contadores Públicos. El tipo de sanciones que se pueden aplicar a un contador son 5, comenzando con la amonestación privada. Después de que la Junta de Honor haya recolectado las evidencias, nadie fuera de la Junta o del Consejo, más que el contador, sabe de la amonestación. Después sigue la amonestación pública, en la que la Asamblea da a conocer la amonestación a todo el Colegio de Contadores. Después sigue la suspensión temporal, que son todos los derechos que tiene como socio el contador dentro del colegio, así también como su práctica dentro de él. La siguiente es la expulsión definitiva, la baja definitiva del contador
en el Colegio de Contadores. Y la última sanción, la denuncia directa a las autoridades. Como conclusión, a lo largo del trabajo pudimos revisar de forma global todos los aspectos introductorios, básicos y un poco más de lo que es el Código de Ética Profesional. Revisamos desde los aspectos más básicos, como lo que es una norma, pasando por circunstancias más importantes como son los principios fundamentales, las amenazas, la independencia, el escepticismo profesional, entre otras. Toda esta información nos ayuda a nosotros como contadores para conocer los estándares de conducta y lo que se espera de nosotros en el mundo real. Con esta información, además, podemos trabajar con respecto a situaciones específicas que podrían generarnos un conflicto grave dentro de alguna empresa o de nuestro servicio profesional. Es importante conocer además las sanciones y las formas en que nosotros podemos erradicar o disminuir a un nivel aceptable las amenazas que nos acechan en todo momento durante nuestro trabajo. Estas son las fuentes de consulta que puedes revisar con mayor detenimiento después de ver este video. Muchas gracias por tu atención, espero te haya gustado. Nos vemos pronto.